Entonces, a continuación, le damos la palabra al profesor Carlos Gamboa Bobadilla de la Universidad del Tolima. Gracias, profesor, por estar aquí. Bienvenido. Entonces, tenemos 25 minutos. Bueno, de nuevo, un caluroso saludo a los participantes de este evento, guiado por la idea de cuáles son las alternativas de gobierno universitario que tenemos en nuestro contexto real de la Universidad Colombiana. Pues yo quiero hilar algunas ideas que se van a encontrar con algo ya manejado en la mesa y que quizás ponga otros puntos. Yo creería que hay que volver a recuperar la idea del sujeto universitario. Es esencial, porque los gobiernos universitarios están construidos por sujetos. Eso no son abstracciones. Sí, claro, invitados a la mesa. Tranquilo, no hay problema. Entonces, decía que es importante pensar en la dimensión del sujeto universitario, porque uno a veces cree que los organismos son abstractos, que son entes abstractos, pero cuando uno revisa la tradición de cómo se construyen los poderes universitarios, pues uno se da cuenta que está hecho por sujetos. Y esos sujetos pues se han construido esencialmente en las universidades, es decir, que quienes empoderan los gobiernos universitarios son producto de las mismas universidades. No conozco casos, habrán casos muy puntuales, particulares, de que entes externos a la universidad terminen dirigiendo las universidades, digamos en sus rectorías, en sus consejos académicos, son sujetos hechos por la universidad, por lo cual uno preguntaría, ¿en dónde aprendieron esas formas de gobernar la universidad? Ese sujeto universitario debe pensarse pues obviamente en el contexto de la universidad pública, pero también dentro de la universidad privada, porque debe haber un consenso de lo que significa una universidad para un país, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es ser universitario? Habría que preguntar. Pero no solo para quien gobierna, sino para quien elige a quien gobierna, para quien es apático a la elección de quien gobierna, o sea, para quien se mueve por el mundo de lo que llamamos universidad. ¿Qué significa ser universitario? ¿Qué significa ser universitario para un catedrático que da 3 horas a la semana y no le interesa más de la universidad que ir a dar esas 3 horas? ¿Qué significa ser universitario para el vigilante que te atiende a la entrada? ¿Qué significa ser universitario para el profesor que lleva 30 años en la universidad? Hay que volver a retomar esas preguntas porque retomar esa pregunta nos implicaría darle la respuesta ¿para qué la universidad pública? En este caso que es el debate nuestro, ¿para qué la universidad pública? Porque la universidad pública y pongo 3 lugares de enunciación para lo que debe ser una universidad pública, un lugar para la construcción del conocimiento, se dice, pero un conocimiento hegemónico que ha dejado por fuera el saber. Y yo hago la diferencia entre conocimiento y saber, porque es que la universidad se ha empeñado en hacerse ver como el escenario donde se construye la verdad, y resulta que mucho de lo que construye la universidad también son falacias, y deja por fuera los saberes, ¿sí? Por ejemplo, las lenguas tradicionales nuestras, ¿dónde están en la universidad? Por ejemplo, las formas agropecuarias en que se desarrolla el campo, cuando hacen parte de las cátedras de agropecuaria o de una ingeniería agronómica. Se abandonan. Cuando los chicos van al campo a hacer las prácticas, a veces tienen que ir a aprender cómo construye la realidad, las acciones cotidianas del campesino. Pero ese saber está por fuera de la universidad. Para la universidad, todo conocimiento es saber, pero no todo saber es conocimiento. He ahí una pugna. Entonces, la universidad pública debería volcarse a entender ese saber. Y es parte de esa desconexión de la que hablaba el profesor ahora, Leopoldo, es cómo vamos a tener eco en la sociedad una universidad que se ha dedicado a construir un conocimiento de élite para las élites
y que en los momentos de crisis reclama a la sociedad que lo defienda, que se empodere del proyecto. Entonces, primero hay que incluir la sociedad en el debate universitario para después ver cómo lo podemos sumar a un proyecto de universidad. Porque el segundo eje es darle respuesta a los problemas sociales. Si la universidad pública no se encarga de eso, ¿quién se va a encargar? Si la universidad pública no se encarga de tomar la realidad como uno de sus ejes para la construcción de saber y conocimiento, ¿qué otra entidad lo va a hacer? ¿Qué otro organismo? ¿El Estado? ¿La política global? No. Creo que la universidad pública del siglo XXI en Colombia debe pensarse para eso, debe volver a repensar ese proyecto de universidad-sociedad que no se pudo construir y que se pensó hace muchos años. En ese sentido, el tercer eje sería que la universidad, en ese diálogo permanente con la sociedad, se construya en un laboratorio de ideas, en un laboratorio de propuestas, no para imponerle a la sociedad esas ideas y esas propuestas, porque esas propuestas deben ser construcción, o debe ser producto de la construcción en ese diálogo de saberes, entre saber y conocimiento. Si pudiéramos recuperar ese debate y esa idea para qué la universidad pública, pues obviamente estaríamos en el escenario de una pugna dialéctica, llamándolo de alguna manera, ¿no? Entre los deseos y la realidad. Muchos de los movimientos universitarios se mueven en el deseo, lo cual no es malo, ¿cierto? Es la utopía. Pero los deseos no son la realidad. Tiene que haber un diálogo de los deseos. No significa que los deseos tengan que sacrificarse cuando miremos la atroz realidad, sino por el contrario, los deseos deben ser alimentados desde esa atroz realidad. Pero si nos seguimos enarbolando discursos utópicos desde la universidad, pues vamos a seguir estando solos. Y ese es uno de los problemas de los escenarios de participación. Cuando llegan unos sujetos con unas formaciones utópicas y llegan unos muy pragmáticos. Pongo un ejemplo de estos días en la Universidad del Tolima. Tercera, cuarta asamblea de profesores y llega un profesor y se para y dice, miren, yo vengo acá en representación de los profesores de X facultad y nosotros solo traemos una pregunta, queremos saber cuándo nos van a pagar. Atroz realidad. Nosotros estamos pensando en un proyecto de universidad, dándonos debates epistemológicos y a él solo le interesa eso, pero es su realidad. Y yo no la puedo desconocer si quiero construir un proyecto participativo. Lo más fácil es decirle, váyase que este no es su escenario, ¿cierto? Pero si yo hago eso, estoy negando el ejercicio real de la participación. Entonces, ¿cómo manejar eso se convierte en el reto? Es decir, cómo un proyecto participativo, incluyente, de todas las voces, lo decía ayer con el tema de los colores del cielo, y me gustó la figura de Sara, tenemos que hacer un cielo arcoíris, multicolor. No puede ser el cielo que piensa un grupo, que piensa una ideología, que piensan los profesores o un grupo de profesores, sino tiene que ser esa idea multicolor de universidad que se piensa todo. Por eso el ejercicio democrático no es fácil. Lo más fácil es sentarse y gobernar de acuerdo a su línea. Lo más difícil es escuchar la pluralidad de las voces, porque la pluralidad de las voces va a generar pluralidad de ideas, pluralidad de posiciones y quizás si no se tiene claro, ya estoy de acuerdo con el profesor Leopoldo, qué es lo que quiero reformar, cómo lo quiero hacer, si no tengo una ruta metodológica clara, pues eso va a terminar siendo un nudo gordiano que al final va a terminar en un desencanto que va a lograr que la comunidad diga participar no sirve para nada. En ese sentido, el camino de la participación pues debe pensarse siempre en la construcción de un proyecto político autónomo de universidad incluyente, donde las voces tengan posibilidades de existir, no solo de opinar para que otro decida, porque en eso han caído muchos de los procesos universitarios, se opina y otros deciden. Entonces ahí no tiene sentido la participación, ¿de acuerdo? Ahí no habría nada que hacer. Si esa es la idea de lo que yo quiero es recopilar número de personajes en un auditorio para que al final mi idea, que estaba ya impuesta desde el principio, tenga más respaldo, pues ese no tiene sentido de participación. Por eso a veces los auditorios llenos tampoco es que son muy interesantes. A veces son interesantes auditorios pequeños, con pluralidad de voces. Porque auditorios grandes, donde hay una sola mirada,
pues así se hacen las campañas, ¿no? Para elegir decanos, para elegir rectores, y por lo general de esas campañas se excluyen las voces disidentes, las oposiciones, etcétera, y terminamos todos bajo una misma idea, y eso es peligrosísimo para la democracia. ¿Cuáles son los enemigos en ese sentido? Llamémoslo enemigos o opositores de esa propuesta. Pues ya sabemos, estamos en el marco de una política internacional que eso es lo que menos le interesa, la construcción de autonomía, la construcción de ideas en contexto, sino una idea globalizante que mueva al mundo. Pero la política estatal, que ha sido siempre ajena a la construcción de políticas democráticas en las universidades, pues también es un opositor grande. Los gobiernos locales, regionales, en el caso de las universidades públicas, que tienen presencia de los políticos regionales dentro de los consejos superiores, pues obviamente son opositores constantes, porque ellos quieren conservar esas formas de gobierno que le permiten a ellos construir burocracias, construir prebendas, elegir a un rector para después pedirle, como lo decía ayer el rector de la Universidad de Nariño, yo les dije no les voy a dar nada, ustedes verán, pero en la mayoría de los casos eso no sucede. Bueno, miremos a ver cómo negociamos, ahí hay unas vicerrectorías, ahí hay unos proyectos para dinamizar, entonces eso se convierten en enemigos de los procesos democráticos. Pero hay otros que a veces se discuten menos en los escenarios de participación. La apatía y el confort de los sujetos universitarios. Porque es que la universidad también crea un confort. La universidad aislada de esa sociedad, allá como un nicho, pues crea un confort. El profesor tiene su laboratorio, tiene reactivos y está trabajando en un proyecto que posiblemente termine publicando en una revista indexada que le implique un aumento en unos puntos de su salario. A mí que me interesa meterme en esos debates. ¿Para qué? ¿Para qué me desgasto? El confort del estudiante que ingresa a la universidad buscando un diploma, no más. Muchos estudiantes nuestros llegan a la universidad buscando un diploma. Entonces, uno podía crear la tesis del dispensador de diplomas. Pongamos un dispensador de diplomas en la universidad, vamos echando ingresos y cuando completemos sacamos el diploma y nos vamos, ¿cierto? Contra esos escenarios sí hay que pensar nuevas formas de participación. Porque ¿cómo convencer de participar a alguien que cree que participar es inútil? Que yo vengo es por el diploma, que yo estoy tranquilo en mi laboratorio, que yo estoy investigando y no me interesa otra cosa. Las viejas prácticas incluso de aquellos que reclamamos nuevas formas de participación, pero nos quedamos estancados en las viejas prácticas que aprendimos en los 60, 70, 80, etcétera, y que nos impiden construir nuevas posibilidades y nuevos escenarios de participación. A esto un poco están supeditados los sindicatos, ¿cierto? Estamos supeditados, lo digo, yo soy vicepresidente de ASPUS seccional Tolima, y es una lucha constante decir cómo tú te puedes salir del aparato para replantear otras lógicas de participación, incluso con el que odia el sindicalismo, que son bastantes en las universidades. ¿Cómo hacer para desbaratar esas lógicas de los sindicatos, de los grupos estudiantiles, ¿sí?, que responden a unas lógicas ideológicas de partidos incluso, pero que están imposibilitados, casi que imposibilitados a moverse de su arena política a explorar nuevas formas de participación? Esas viejas prácticas estamentarias sí que son diques de contención para los procesos de participación y hay que pensar salidas a ellos. Y hay un último aspecto en esas que llamo yo los enemigos de la participación, que es el desencanto. El metarrelato del desencanto, que algunos llaman de la posmodernidad, etcétera, etcétera, de que ya nada se puede cambiar. O sea, estamos condenados a un mundo, a vivirlo tal como está condicionado, porque ya es imposible cambiar. Es posible cambiar el relato de la historia, es imposible cambiar el relato del capital, es imposible cambiar el relato del mercado, es imposible cambiar la universidad, es imposible cambiar la clase, es imposible cambiar la forma en que yo vivo camino por el mundo. Entonces, ese pesimismo del sujeto del siglo XXI también se ha convertido en un dique de contención para los procesos de transformación. En ese sentido,
vemos que el panorama de la participación a veces es mejor decirle, me alejo, tranquilo y me refugio. Por eso el proceso de democracia universitaria es un gran reto. Por eso cuando yo escucho hablar a los compañeros de la Universidad de Nariño me dicen, es que esto empezó hace muchos años. Pues por supuesto, es que así debe ser. O sea, yo no puedo emprender un proceso de participación con las afugias de los mecanismos internos, pero tampoco puedo hacer de ese proceso de participación una eternidad. Por eso es claro plantearse en los procesos de democracia, de nuevas formas de democracia universitaria, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es clave eso, es decir, a nuestro corto plazo, ¿qué hacemos? Y voy a contar una anécdota de lo que nos pasó en la constituyente universitaria de la Universidad del Tolima. Fue un movimiento irruptivo que se propuso transformar tantas cosas, pero cuando hicimos el balance y con el tiempo no habíamos transformado nada concreto. Sí habíamos transformado sujetos, prácticas, discursos, la gente se formó en otras lides, hizo lecturas, construyó documentos, pero al final, ¿qué teníamos para mostrarle a los pragmáticos? ¿Qué le muestro yo a un pragmático? Resultados. Y no fuimos capaces con ese movimiento ni siquiera de transformar el estatuto estudiantil, que fue uno de los primeros objetivos que nos propusimos. Y no fuimos capaces precisamente porque no construimos objetivos a corto plazo. Eso ya hoy en el proyecto de reforma profunda lo tenemos claro, a corto plazo ya, o sea, 2, 3 meses tenemos que dar un resultado concreto porque los resultados concretos activan la participación y si ahí está pasando algo. Pero si tú llevas 2 años discutiendo, pues la gente pasa y te mira y dice, esos son los que les gusta perder el tiempo en la universidad, porque así se llaman a veces a los ejercicios de participación. Entonces, hay que construir escenarios a corto plazo. Y uno cuando hace paneo de su universidad en contexto, uno dice, bueno, esto lo podemos sacar rápido. Y eso se convierte en activadores y potenciadores y animan a la transformación. Hay cosas muy difíciles de cambiar, como un estatuto general de una universidad. Nosotros tenemos en la Universidad del Tolima estatutos de antes de la Constitución del 91, que aún rigen nuestras prácticas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Pues es posible por todos estos factores que hemos enumerado. Entonces uno podría plantearse en esos objetivos a corto plazo y empezar a dar llamados. Para cerrar, creo que me sobra tiempo, pero lo dejaré a la discusión, hay 2 elementos también que hay que tener en cuenta. Uno a veces cree, en el mundo universitario, uno tiende a creer que los argumentos son suficientes, que el mejor argumento, como en una especie de consenso habermasiano, siempre el mejor argumento es el que va a surgir de la discusión y la participación. No es suficiente el mejor argumento, no es suficiente el consenso. Si es tan difícil llegar al consenso, pero al final del consenso ni siquiera el consenso es suficiente, porque nosotros podemos discutir y llegar con una idea y decir, bueno, el consenso de la asamblea es este, pero al final, ¿quién lo va a hacer? Porque como decíamos aquí, se ha repetido, el Consejo Superior Universitario va a seguir teniendo poder mientras la ley 30 esté vigente y así está, y es difícil cambiar esa lógica. Entonces, a veces, y esto recuerdo al profesor Julián Sabogal, lo conversábamos hace ya un par de años cuando nos encontrábamos en estas discusiones, que la fuerza de los argumentos es vital en el ejercicio de la construcción de un nuevo gobierno universitario, pero hay que ponerle argumentos y fuerza a esos argumentos de otra manera, es decir, ¿cuáles son los argumentos de la fuerza? Y cuando hablamos de argumentos de la fuerza, estamos hablando de sujetos, y vuelvo a donde inicié, sujetos universitarios comprometidos con una idea de universidad. Es decir, que abandonaron el confort de su baldosa, de la tranquilidad y su apatía para moverse a un proyecto de universidad. Si el concepto de universidad está por encima de los sujetos, podemos tener terreno abonado para hacer transformaciones reales. Si yo no abandono el confort de mi baldosa, no abandono mis intereses particulares y no antepongo mis intereses particulares a la idea de universidad, posiblemente lo que estoy haciendo allí es un ejercicio de pseudo participación para hacerme notar, para ganar más poder, etcétera, etcétera. Entonces, a la fuerza de los argumentos de la fuerza, que es el colectivo empoderado de una idea de universidad. Yo dejo ahí con estas ideas para el debate. Muchas gracias.